Después de pagar una hamburguesa para un hombre anciano, el gerente de McDonald's lo despide, pero 2 horas después, todos quedaron sorprendidos por lo que sucedió. El sol de la mañana apenas comenzaba a salir en el horizonte cuando Alejandro Suárez, como todos los días, se despertó cansado. La tenue luz del amanecer iluminaba el pequeño apartamento donde vivía con su hijo Francisco y su madre María. Cada mañana era una batalla. Despertarse antes de que sonara la alarma, preparar el desayuno de Francisco y asegurarse de que su madre, debilitada por el tratamiento contra el cáncer, estuviera cómoda antes de salir al trabajo. El cansancio acumulado y las preocupaciones constantes eran como una sombra que nunca lo abandonaba. Ese día, al mirar el rostro aún dormido de Francisco, Alejandro se sintió invadido por una ola de emociones. El niño, con apenas 7 años, era la luz de su vida, la única razón por la cual él lograba seguir adelante. Desde que Lucía, su esposa, había fallecido durante el parto, el peso de criar a Francisco solo y cuidar de la salud de su madre recaía completamente sobre él. Las cuentas médicas, el alquiler y los gastos del día a día eran como montañas que nunca lograba escalar. Pero Alejandro nunca se quejaba. Tenía que ser fuerte por aquellos a quienes amaba. Con un suspiro pesado, Alejandro se puso su uniforme gastado de McDonald's y le dio un beso en la frente a Francisco antes de salir. Las calles aún estaban tranquilas, y el camino hacia el trabajo era el momento en que él se permitía que sus pensamientos vagaran, aunque solo fuera por unos minutos. Pensaba en cómo su vida podría haber sido diferente, en cómo habría sido si Lucía todavía estuviera viva. Pero esos pensamientos pronto eran reemplazados por la dura realidad. No tenía tiempo para soñar. En el trabajo, el ambiente era el de siempre, agitado, con pedidos entrando sin parar, clientes impacientes y un equipo que, la mayor parte del tiempo, apenas intercambiaba palabras más allá de las necesarias para mantener el restaurante funcionando. Rocío, su compañera de trabajo, era una presencia constante, pero distante. Rara vez mostraba simpatía o involucramiento, prefiriendo seguir las reglas estrictamente, algo que Alejandro no criticaba pero tampoco admiraba. Sabía que cada quien tenía sus propios problemas y el de ella no era diferente. La mañana se arrastraba hasta que, alrededor del mediodía, un cliente anciano entró al restaurante. Alejandro lo observó a lo lejos, con pasos lentos y una mirada cansada. El señor examinó el menú con atención, contó cuidadosamente las monedas que tenía en las manos, pero pronto quedó claro que no tenía suficiente dinero para pagar la comida que deseaba. Se acercó al mostrador con una sonrisa tímida, tratando de ocultar la vergüenza. Alejandro lo reconoció. El hombre ya había venido antes, siempre de manera discreta, con poco dinero, pero siempre educado y agradecido. «Disculpe, joven, creo que solo llevaré un café hoy. No traje lo suficiente», dijo el anciano sin poder ocultar su incomodidad. Alejandro miró las monedas esparcidas en el mostrador. Sabía que la política de la empresa era estricta en cuanto al pago, pero algo dentro de él le impedía simplemente ignorar la situación. Con una rápida mirada alrededor para asegurarse de que nadie lo estaba observando, Alejandro sacó discretamente un billete de su bolsillo y lo puso junto al dinero del cliente. «Hoy va por mi cuenta», le susurró, ofreciéndole una sonrisa. «Puede elegir lo que quiera del menú». El anciano dudó por un momento, claramente conmovido por el gesto. Sus ojos se llenaron de gratitud y aceptó la ayuda, casi sin palabras. Alejandro sintió una pequeña satisfacción por haber hecho lo correcto, aun sabiendo que podría meterse en problemas si alguien lo descubría. Sabía lo difícil que era luchar todos los días, y ver a alguien en ese estado le recordaba su propia vida. Desafortunadamente, Rocío había observado todo.
Ella, siempre atenta a las reglas, no veía eso como un acto de bondad, sino como una violación de la política de la empresa. Sin dudarlo, fue directamente con el gerente, Carlos, y le informó lo ocurrido. La empresa tenía reglas claras y cualquier tipo de concesión que involucrara dinero del propio empleado o violación de las directrices no era tolerada. Carlos llamó a Alejandro a la oficina al final del turno. «Alejandro, recibí una queja. Rocío dijo que pagaste por la comida de un cliente. ¿Es verdad?» La voz de Carlos era firme, pero había un dejo de decepción. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sabía que eso no sería perdonado. Intentó explicar su punto de vista, que era un simple acto de compasión, pero las palabras de Carlos fueron definitivas. «Entiendo que intentaste ayudar, Alejandro, pero tenemos reglas. Lamentablemente tendré que despedirte. Es política de la empresa». La noticia cayó como una losa. Alejandro salió de la oficina en silencio, con el pecho apretado. Había perdido el empleo. Pensaba en cómo le contaría eso a su madre y a Francisco. Las cuentas ya se estaban acumulando y ahora, sin trabajo, no sabía cómo iba a mantener a su familia. Mientras caminaba hacia la salida del restaurante, la bondad que había demostrado al anciano parecía no haber traído nada más que un peso adicional que cargar. Alejandro, ahora desempleado, sentía la agotadora presión de sus responsabilidades crecer aún más, sin saber que ese simple acto de generosidad cambiaría el rumbo de su vida de una manera que jamás habría imaginado. El despido de Alejandro pesaba como una roca sobre sus hombros. La caminata de regreso a casa, en esa tarde fría y nublada, fue más larga que nunca. Cada paso parecía arrastrar una tonelada de incertidumbre, mientras su mente giraba incesantemente alrededor de la pregunta: ¿y ahora? No sabía cómo enfrentaría las cuentas que se acumulaban, el tratamiento de María, su madre, y los pequeños, pero importantes, cuidados diarios de Francisco. La sensación de fracaso apretaba su pecho, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo. Cuando llegó al pequeño apartamento, forzó una sonrisa para Francisco, quien corrió a recibirlo con un abrazo cálido. El niño, ajeno a los problemas de los adultos que enfrentaba su padre, era su fuente de fuerza y esperanza. Pero esa noche, mientras Francisco dormía, Alejandro se dejó llevar por la desesperación. Sentado en el sofá de la sala, miraba el techo, pensando en las incontables cuentas por pagar, el costo de los medicamentos de su madre y ahora el peso de estar desempleado. «No puedo dejar que esto me derrote», murmuró para sí mismo. Sabía que tenía que ser fuerte por Francisco y por María, pero la sensación de impotencia parecía insuperable. En los días siguientes, Alejandro intentó mantener la rutina. Llevaba a Francisco a la escuela y cuidaba de su madre, mientras buscaba nuevas oportunidades de trabajo, algo que parecía cada vez más difícil de encontrar. Las noches transcurrían en silencio, entre los susurros de preocupación que compartía consigo mismo y la creciente sensación de fracaso que lo consumía. María percibía el abatimiento de su hijo, pero Alejandro se esforzaba por no sobrecargarla más de lo que ya estaba. Él era el único pilar de esa familia, y derrumbarse no era una opción. Entonces, el destino comenzó a mover sus piezas. La tarde de un viernes gris, mientras Alejandro recogía papeles esparcidos por la mesa y organizaba los documentos de las cuentas vencidas, sonó el teléfono. No reconoció el número, pero contestó, esperando que fuera algo relacionado con una nueva oportunidad de trabajo. «¿Hola?», respondió con la voz vacilante. «Buenas tardes, ¿es el señor Alejandro Suárez?». La voz del otro lado de la línea era firme, pero amigable. «Sí, ¿quién habla?», preguntó Alejandro, aún cauteloso. «Soy Carmen Méndez, la dueña de la franquicia de McDonald's donde trabajaba».
Estoy llamando porque me enteré de algo muy importante que hizo recientemente. La voz de Carmen era clara, pero había una curiosidad contenida en sus palabras. Alejandro se sorprendió. ¿Por qué la dueña de la franquicia se estaba poniendo en contacto con él? ¿Acaso sabía sobre su despido? Esperó en silencio, sin saber cómo responder de inmediato. Me enteré de que ayudó a mi padre. Él me contó sobre el gesto de generosidad que tuvo al pagar su comida. Mi padre quedó muy conmovido por lo que hizo, y por eso quería agradecerle personalmente, continuó Carmen. Alejandro, aún en shock, intentó explicarse. Yo no sabía que él era su padre. Solo quería ayudar. Parecía necesitarlo, y no pude dejar que eso pasara delante de mis ojos. Pero, lamentablemente, eso me costó el trabajo, confesó con la voz temblorosa. Carmen guardó silencio por un momento, y Alejandro sintió el peso de lo que acababa de decir. No esperaba nada a cambio, y ahora, al confesar su situación, se sentía algo vulnerable. Sé que debió haber sido una sorpresa desagradable perder su trabajo por eso, pero no puedo ignorar lo que hizo Alejandro. Usted demostró una compasión e integridad que son raras hoy en día. Por eso, me gustaría hablar con usted personalmente. ¿Podría venir al restaurante mañana? Carmen hizo la oferta de manera directa, pero había una suavidad en su voz, como si quisiera tranquilizarlo. Alejandro vaciló, sin entender lo que eso significaba. Pero, al ver que no tenía mucho que perder, aceptó. Al día siguiente, Alejandro se dirigió al restaurante donde trabajaba, esta vez sin el uniforme, sintiéndose extraño al entrar como visitante. Al llegar, fue recibido por Carmen, una mujer de porte firme, mirada decidida, pero con una ligereza que él no esperaba. La conversación comenzó de forma tranquila, y Carmen pronto fue al grano. Quedé muy impresionada con lo que me contó mi padre, y después de escuchar su historia, supe que tenía que hacer algo, dijo cruzando las manos sobre la mesa. Usted fue despedido injustamente, en mi opinión, y no quiero que eso pase desapercibido. Alejandro, aún confundido, solo asintió. Esperaba que tal vez ella le estuviera ofreciendo una compensación económica, pero lo que vino después lo tomó completamente por sorpresa. Quiero ofrecerle una oportunidad. Sé que perdió su empleo, pero creo que, con su integridad y su capacidad para preocuparse genuinamente por las personas, podría hacer más aquí. Me gustaría que asumiera el cargo de gerente general de esta sucursal, dijo Carmen sin rodeos. Alejandro abrió los ojos como platos. El aire parecía escapársele de los pulmones. Gerente general. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Su corazón se aceleró. La responsabilidad era enorme y él nunca había ocupado un puesto tan alto antes. ¿Yo? ¿Gerente general? Tartamudeó, visiblemente incrédulo. No sé si soy la persona indicada para esto. Nunca he dirigido a nadie. No tengo experiencia. Carmen sonrió, como si hubiera anticipado esa reacción. Entiendo que puede parecer abrumador, pero créame, Alejandro, tiene las cualidades necesarias. Necesitamos a alguien que no solo entienda el trabajo, sino que también comprenda el valor de las personas. Ya ha demostrado eso. La parte técnica la puede aprender, y yo estaré aquí para ayudarle en ese proceso, dijo con firmeza. Alejandro la miró, aún inseguro, pero algo en la confianza de Carmen lo hizo reconsiderar. Tal vez, solo tal vez, él podría ser capaz de aceptar ese desafío. Su corazón pesaba con las responsabilidades familiares, pero la posibilidad de un mejor salario, una posición estable y la oportunidad de mejorar su vida y la de su familia hablaba más fuerte. «Está bien, acepto», dijo finalmente, la voz aún baja, pero con un destello de esperanza en los ojos. Carmen sonrió y le estrechó la mano. No se arrepentirá. Alejandro no sabía que, al aceptar el cargo,
Apenas estaba comenzando un camino lleno de desafíos éticos, nuevos conflictos y decisiones que moldearían su futuro de maneras que nunca había imaginado. Los días que siguieron a la aceptación del cargo de gerente general estuvieron marcados por un torbellino de emociones para Alejandro. La sensación de haber sido elegido para un rol tan importante lo llenaba de orgullo, pero también de una profunda inseguridad. Esa mañana, mientras se miraba en el espejo del pequeño baño de su apartamento, vistiéndose por primera vez con la camisa y corbata de gerente, Alejandro sentía como si estuviera poniéndose la piel de otra persona. ¿Seré capaz?, se preguntaba mientras ajustaba el cuello de la camisa. Antes de salir al trabajo, se arrodilló junto a la cama de María, su madre, quien dormía después de otra noche difícil debido a la quimioterapia. Le dio un beso suave en la frente y al salir de la habitación, se detuvo para dar un último vistazo a Francisco, quien aún estaba somnoliento, preparándose para otro día de escuela. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros, no solo en el trabajo, sino también en casa. Alejandro no podía fallar. No podía dejar que su familia se derrumbara. Al llegar a la sucursal de McDonald's, el ambiente se sentía diferente. Ahora ya no entraba como empleado, entraba como el líder. Era una sensación extraña e incómoda. Las miradas de los empleados, algunos sorprendidos, otros desconfiados, lo seguían mientras cruzaba el salón en dirección a la oficina. Sabía que tendría que demostrar su valía desde el primer minuto, y había una persona en particular que no estaba dispuesta a facilitarle las cosas: Rocío. Desde el día en que Alejandro fue despedido, parecía haber cultivado cierto resentimiento hacia él. Ahora, con su repentino ascenso, su insatisfacción era aún más evidente. Lo miró con desprecio mientras pasaba, y Alejandro se dio cuenta de que su camino como gerente no sería nada fácil. La primera reunión de Alejandro con el equipo se llevó a cabo en la sala de descanso. Intentó adoptar un tono positivo y accesible, presentando algunas ideas de cambios que quería implementar para mejorar el ambiente laboral y la eficiencia del restaurante. Habló sobre flexibilizar los horarios de los turnos para acomodar mejor las necesidades de los empleados y crear un canal más abierto para que pudieran expresar sus inquietudes. Pero mientras Alejandro hablaba, notaba la falta de compromiso. Muchos de los empleados estaban distraídos y los murmullos entre ellos eran constantes. Rocío, en particular, estaba sentada al fondo de la sala, con los brazos cruzados, mirándolo con una leve sonrisa irónica en el rostro. Cuando la reunión terminó, Alejandro sintió que sus palabras no habían causado el impacto que esperaba. Sabía que tendría que ganarse al equipo con acciones, no solo con palabras. En los días siguientes, Alejandro comenzó a poner en práctica sus ideas. Reorganizó los turnos, asegurando que los empleados tuvieran más flexibilidad y descansos adecuados. Además, tomó medidas para mejorar la capacitación de los nuevos empleados, garantizando que recibieran el apoyo necesario desde el principio. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de desconfianza. Rocío, actuando en las sombras, comenzó a sembrar dudas entre los compañeros de trabajo. Él solo consiguió el puesto porque ayudó al papá de la dueña. Todos lo saben, murmuraba entre pedido y pedido. Sus palabras se propagaron rápidamente y pronto el equipo comenzó a cuestionar si Alejandro realmente estaba calificado para ser el líder o si estaba ahí solo por un golpe de suerte. Alejandro percibía las miradas de juicio en cada interacción. Cuando daba instrucciones, muchos empleados parecían seguirlas con reticencia. En cada pequeño error, podía sentir el peso de las críticas silenciosas. Rocío, siempre cerca, se encargaba de señalar sus fallas, por insignificantes que fueran. Una tarde, después de un largo turno, Alejandro se encerró en la oficina.
pasó las manos por su rostro, sintiendo la presión acumulada. ¿Qué estoy haciendo mal?, Zrenia preguntaba. Las dificultades en el trabajo estaban afectando su vida personal. No estaba logrando dedicar el tiempo necesario a Francisco y su madre, y la culpa por ello lo consumía. El trabajo, que debería haber sido una solución a sus problemas, parecía solo crear nuevos obstáculos. Mientras miraba la pila de papeles en su escritorio, un suave toque en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Carmen. «¿Cómo estás?», preguntó, entrando y cerrando la puerta detrás de ella. «He notado que las cosas están un poco tensas». Alejandro suspiró profundamente, sabiendo que Carmen era una de las pocas personas que creía en su potencial. «No está siendo fácil», admitió, mirando sus manos. «El equipo no confía en mí». Y Rocío se detuvo, pensando en cómo expresar lo que estaba sucediendo sin parecer que se quejaba. Carmen se sentó frente a él con una expresión de comprensión. «Sé que Rocío puede ser difícil, pero no puedes dejar que te desanime. Cuando te ofrecí este puesto, Alejandro, fue porque vi algo en ti que va más allá de las habilidades técnicas. Eres una persona que se preocupa por los demás, y eso es lo que este restaurante necesita. Lo demás lo aprenderás con el tiempo», dijo, ofreciendo una leve sonrisa. Alejandro asintió, sintiéndose un poco más aliviado. La confianza de Carmen le daba una pequeña esperanza, pero sabía que la batalla no sería fácil. En las semanas siguientes, Alejandro redobló sus esfuerzos para ganarse la confianza de su equipo. Escuchó a los empleados, hizo ajustes en los procesos y se aseguró de que cada uno de ellos supiera que él estaba ahí para ayudarles, no para controlarlos. También comenzó a tratar de forma más directa con Rocío, enfrentando sus críticas y desafiándola a presentar soluciones en lugar de solo señalar problemas. Sin embargo, Rocío parecía incansable. En una reunión de equipo, lanzó una indirecta clara hacia Alejandro, sugiriendo que sus cambios eran un intento de autopromocionarse. «Todos sabemos por qué está aquí», dijo con una sonrisa sarcástica. «Pero, ¿será eso suficiente para liderar?». La tensión en el aire era palpable, pero esta vez Alejandro no retrocedió. «Estoy aquí porque creo que podemos mejorar juntos, Rocío», respondió, firme pero con calma. «Y si tienes alguna sugerencia para mejorar aún más el restaurante, estoy dispuesto a escucharla». Rocío se quedó en silencio, claramente sin esperar una respuesta tan directa. Con el tiempo, algunos empleados comenzaron a notar el esfuerzo genuino de Alejandro por mejorar el ambiente y las condiciones de trabajo. Poco a poco, empezó a ganarse la confianza de algunos miembros del equipo, mientras que otros, como Rocío, seguían siendo escépticos. Alejandro sabía que no podría ganarse a todos de una vez, pero estaba dispuesto a seguir intentándolo. A pesar de las dificultades, estaba decidido a marcar la diferencia. El equilibrio entre su vida personal y profesional seguía siendo un desafío constante, pero en el fondo sabía que estaba en el camino correcto. La verdadera prueba aún estaba por venir, y Alejandro necesitaría de todo su coraje y fortaleza para enfrentar los obstáculos que se avecinaban. Las responsabilidades, como gerente general, comenzaron a pesar de manera diferente sobre Alejandro a medida que profundizaba en los detalles administrativos de la franquicia. Ahora, además de lidiar con el ambiente tenso entre el equipo, especialmente con Rocío, se encontraba enfrentando una nueva capa de desafíos que iban más allá de la atención al público y la gestión del personal. Sabía que la parte financiera sería crucial para mantener el restaurante funcionando eficientemente y poco a poco comenzó a revisar los registros dejados por la administración anterior. Los primeros días de análisis fueron tediosos pero normales. Facturas, gastos con proveedores, sueldos de los empleados,
Todo parecía en orden a primera vista. Sin embargo, conforme iba profundizando, Alejandro comenzó a notar pequeñas inconsistencias. Había cifras que no cuadraban y pagos que parecían excesivos para ciertos servicios. Intentó ignorarlo al principio, pensando que tal vez era falta de experiencia de su parte en lidiar con estos asuntos. Pero cuanto más investigaba, más dudas surgían. Alejandro no sabía exactamente qué hacer. Era nuevo en ese puesto, y lo último que quería era levantar sospechas infundadas, especialmente después de toda la desconfianza que ya enfrentaba por parte del equipo, principalmente de Rocío. Pero había algo ahí, algo que no podía ignorar. Esa tarde, con los informes financieros esparcidos sobre la mesa, Alejandro tomó el teléfono y llamó a Carmen. «Carmen, necesito hablar contigo sobre algo que encontré en los registros», dijo, intentando mantener la calma. «Hay algunas discrepancias que no tienen sentido. Creo que debemos investigar esto más a fondo». Carmen guardó silencio por un momento, lo que solo aumentó la ansiedad de Alejandro. Esperaba que ella comprendiera lo que estaba diciendo y no lo tomara como una crítica a su administración. «Estoy en camino», respondió Carmen sin dudar. Poco tiempo después, Carmen llegó a la oficina. Entró con una expresión seria, pero receptiva, y Alejandro le mostró los documentos que había revisado. Señaló las inconsistencias que había encontrado, detallando los pagos sospechosos que parecían mucho mayores de lo normal. Carmen escuchó atentamente, sin interrumpir, lo que le dio a Alejandro un poco más de confianza. «Hiciste bien en mostrarme esto, Alejandro», dijo ella después de un largo silencio. «Confío en tu juicio. Si crees que algo está mal, debemos investigarlo, y lo haremos de la manera correcta». Alejandro sintió un alivio inmediato al escuchar esas palabras. Temía que Carmen pudiera cuestionar su capacidad o incluso desestimar sus preocupaciones, pero la firmeza en su respuesta demostraba que confiaba plenamente en él. En los días siguientes, Alejandro y Carmen comenzaron a revisar más detalladamente los registros financieros de la franquicia. Con el tiempo, quedó claro que las discrepancias no eran simples errores. Había una manipulación evidente de cifras y valores inflados para servicios que no se habían realizado. La situación se volvía cada vez más grave a medida que Alejandro y Carmen descubrían que el desvío de dinero era sistemático y había ocurrido durante meses, mucho antes de que Alejandro asumiera la gerencia. El punto de inflexión llegó cuando Alejandro comenzó a sospechar de Guillermo, el gerente financiero recientemente contratado. Guillermo era un hombre simpático, siempre disponible y aparentemente comprometido con el éxito de la franquicia. Sin embargo, sus responsabilidades sobre las finanzas eran extensas y tenía acceso irrestricto a todos los datos financieros del restaurante. Alejandro, inicialmente reacio a desconfiar de alguien que parecía tan confiable, comenzó a observar más de cerca las decisiones y los documentos que pasaban por manos de Guillermo. Una tarde, cuando Guillermo salió de la oficina para una reunión externa, Alejandro decidió revisar más de cerca los archivos de gastos que el gerente financiero había archivado personalmente. Fue en ese momento cuando encontró pruebas claras: transferencias de dinero a cuentas externas que no estaban registradas a nombre de ningún proveedor conocido. Los montos eran altos y los documentos habían sido cuidadosamente manipulados para parecer parte del presupuesto normal del restaurante. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que eso confirmaba sus peores sospechas. Guillermo estaba desviando dinero de la franquicia y los fraudes habían estado ocurriendo mucho antes de su llegada al cargo de gerente. Pero ese descubrimiento lo puso en una posición delicada. Si exponía el esquema, podría comprometer la reputación de la franquicia
y de la propia Carmen, quien había confiado en él para gestionar el restaurante. Además, Guillermo aún contaba con el apoyo de algunos empleados, lo que podría generar un conflicto interno aún mayor. Esa noche, en casa, Alejandro apenas pudo dormir. Se revolvía en la cama, con el peso de la decisión que debía tomar aplastando su mente. Su nuevo puesto estaba en riesgo, al igual que el bienestar financiero de su familia. Si denunciaba a Guillermo, podría poner en peligro su carrera, que ya era frágil, pero por otro lado, su conciencia no le permitía descansar. Sabía que exponer la verdad era la única opción moralmente correcta. Al día siguiente, Alejandro se reunió con Carmen una vez más. Esta vez estaba más serio, con los documentos que probaban el desvío de dinero en sus manos. «Carmen, necesito mostrarte algo», dijo, colocando los papeles sobre la mesa. «Guillermo está involucrado en un esquema de desvío de dinero. Aquí están las pruebas». Carmen guardó silencio, hojeando los papeles, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Sabía lo que eso significaba. Si la situación se volvía pública, la reputación del restaurante estaría en riesgo, sin mencionar la desconfianza que generaría entre el personal. Aún así, Carmen era una mujer firme y ética. «Esto es serio, Alejandro», dijo finalmente, levantando la vista de los papeles. «Hiciste lo correcto al traer esto a mi atención. Vamos a manejarlo, pero tenemos que ser cuidadosos». Alejandro sintió un nudo formarse en su garganta. A pesar de la confianza de Carmen, sabía que las consecuencias de esa decisión podían ser impredecibles. El equipo, que ya dudaba de su capacidad para liderar, podría volverse aún más en su contra, y Guillermo, con sus contactos e influencia, podría intentar arruinar su reputación. La decisión de exponer el esquema, sin embargo, ya estaba tomada. Alejandro sabía que no podría vivir con la culpa de encubrir algo tan grave. Aunque eso le costara su puesto, prefería mantener su integridad. En los días siguientes, Carmen y Alejandro comenzaron a preparar la denuncia formal ante las autoridades y tomaron medidas para apartar a Guillermo de su cargo de manera discreta, hasta que la investigación concluyera. Sin embargo, las cosas no serían tan simples. Los rumores comenzaron a extenderse entre los empleados, y Rocío, siempre atenta a los acontecimientos, se dio cuenta de que algo estaba pasando. La tensión en el restaurante aumentaba cada día, mientras Alejandro lidiaba con el peso de sus descubrimientos, sabiendo que en cualquier momento el esquema podría explotar públicamente, llevándose consigo todo lo que había construido hasta ese momento. La decisión de Alejandro no fue tomada a la ligera. En el silencio de la oficina, con las pruebas en la mano, sabía que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. Cada vez que miraba los documentos que probaban el esquema de Guillermo, el desvío de dinero se hacía más evidente. Y con eso también aumentaba el peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Esa mañana, Alejandro se despertó con una sensación diferente. La ansiedad seguía ahí, pero ahora acompañada de una determinación firme. Sabía lo que debía hacer. Al ver a Francisco correr por la sala, riendo despreocupado, Alejandro recordó por qué luchaba tanto: su familia. No podía ser un ejemplo para su hijo si comprometía sus valores. Tenía que elegir el camino de la honestidad, aunque eso le costara caro. En la oficina de la franquicia, Alejandro y Carmen se reunieron por última vez antes de dar el siguiente paso. El ambiente entre ellos era de cautela, pero también de comprensión mutua. Carmen sabía que, una vez que la investigación comenzara, sería imposible controlar los daños que podrían surgir, tanto para la franquicia como para la reputación de todos los involucrados. «¿Estás preparado para lo que viene?», preguntó Carmen, mirando directamente a los ojos de Alejandro. Él respiró hondo, con el rostro serio, pero sin titubear. «No hay otra opción»,
Debemos hacer lo correcto, respondió con firmeza. Carmen asintió y, luego, ambos se dirigieron a las autoridades. La denuncia formal fue presentada y la investigación oficial comenzó a tomar forma. Guillermo, aún sin saber que estaba siendo investigado, continuaba con sus actividades diarias, pero ya estaba bajo vigilancia discreta. Alejandro y Carmen sabían que el enfrentamiento directo con él era solo cuestión de tiempo. En cuanto los primeros rumores sobre la investigación comenzaron a circular entre los empleados, el ambiente en el restaurante se volvió tenso. Rocío, quien siempre había tenido una profunda desconfianza hacia Alejandro, aprovechó la oportunidad para sembrar aún más dudas entre los compañeros. Lo está haciendo para promocionarse. Solo quiere parecer el héroe de la historia, murmuraba Rocío entre bastidores siempre que podía. ¿Saben qué? Probablemente él planeó todo esto desde el principio. Por eso consiguió esa promoción tan rápido. Las palabras de Rocío encontraron terreno fértil en algunos empleados que ya desconfiaban de Alejandro. Marcos, uno de los empleados más antiguos, comenzó a cuestionar las verdaderas intenciones del nuevo gerente. Traicionar a alguien del equipo. No es así como se hacen las cosas, comentó Marcos con voz cargada de desaprobación. ¿Desde cuándo Alejandro es tan astuto como para descubrir algo así? Esas conversaciones empezaron a crear un ambiente de animosidad creciente dentro de la franquicia. Alejandro notaba el malestar cada vez que cruzaba el salón o entraba en el vestuario de los empleados. Los susurros cesaban repentinamente en cuanto él se acercaba, y las miradas desconfiadas lo seguían a donde quiera que fuera. A pesar de su determinación, Alejandro no podía negar que eso lo afectaba profundamente. Días después, la situación se intensificó. Cuando Guillermo fue confrontado por las autoridades, negó cualquier implicación en el esquema, alegando que Alejandro había falsificado las pruebas para apartarlo del camino. Esa declaración alimentó aún más los rumores de que Alejandro estaba actuando por interés propio. Muchos empleados comenzaron a creer que estaba creando una situación para ganarse la confianza de Carmen y, eventualmente, obtener un puesto aún más alto en la red. Rocío, ahora más vocal que nunca, se encargó de avivar aún más el fuego entre los demás. A él no le importa este lugar ni nosotros, solo quiere subir en su carrera, decía con su característico tono sarcástico. A esas alturas, el restaurante estaba dividido. Mientras que algunos empleados, especialmente los más nuevos, no se involucraban tanto en las conversaciones, otros, como Rocío y Marcos, se volvieron cada vez más hostiles. Alejandro, sin embargo, mantuvo su postura. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero el aislamiento era inevitable. Por otro lado, algo inesperado empezó a suceder fuera de la franquicia. La postura ética de Alejandro, al decidir exponer el esquema, llamó la atención de otros gerentes y franquicias locales. Comenzaron a surgir elogios de personas ajenas al restaurante. Alejandro fue visto como un ejemplo de integridad en un sector que a menudo era criticado por prácticas poco transparentes. Carmen, por su parte, continuó apoyando públicamente a Alejandro, lo que ayudaba a proteger su posición, pero internamente las cosas estaban más complicadas. Una tarde especialmente tensa, Alejandro decidió enfrentar directamente al grupo que estaba propagando desconfianza en su contra. Reunió a los empleados para una reunión al final del turno. Cuando entró en la sala, podía sentir la tensión en el aire. Rocío estaba al fondo, con los brazos cruzados, con esa sonrisa irónica que él ya conocía. Marcos, a su lado, miraba a Alejandro con escepticismo. Alejandro comenzó a hablar, su voz baja pero firme. Sé que muchos de ustedes están cuestionando mis intenciones
y lo que está sucediendo en el restaurante, dijo, mirando directamente a los rostros de los empleados. Quiero que sepan que la decisión de exponer lo que descubrí no fue fácil. Sabía que habría consecuencias, pero elegí hacer lo correcto. No por mi puesto ni por reconocimiento, sino porque creo que la integridad es la base de cualquier lugar, ya sea un restaurante o una gran empresa. Hizo una pausa y el silencio en la sala era denso. Sé que muchos de ustedes creen que traicioné al equipo, pero no fui yo quien los traicionó. Alguien estaba perjudicando este lugar, desviando dinero que podría haber mejorado nuestras condiciones de trabajo. Pueden no gustarles mis acciones, y eso es algo con lo que puedo lidiar. Pero quiero que sepan que jamás haría algo que pusiera en peligro al equipo. Rocío negó con la cabeza en señal de desaprobación, pero permaneció en silencio. Por primera vez, sus susurros de desconfianza no parecían resonar tanto entre los demás. Alejandro continuó. Sé que muchos de ustedes están preocupados por lo que esto significa para el futuro de la franquicia, y con razón, pero quiero que sepan que estoy aquí para trabajar con ustedes, para hacer de este lugar el mejor que podamos. Y sí, eso incluye lidiar con los problemas, incluso con los que son difíciles de afrontar. Al terminar de hablar, el silencio se apoderó de la sala. Los rostros de los empleados eran indescifrables, pero Alejandro sintió que, al menos por el momento, había sembrado una semilla de duda en las palabras de Rocío. Quizá algunos todavía fueran escépticos, pero al menos ahora había dejado clara su posición. La reunión terminó y los empleados se fueron a casa en silencio. Rocío pasó junto a Alejandro sin decir una palabra, pero él sabía que ese enfrentamiento aún no había terminado. Sin embargo, algo dentro de Alejandro se sentía más ligero. Había elegido el camino más difícil, pero el camino correcto. Y eso, aunque le costara la paz momentánea, era algo de lo que jamás se arrepentiría. Los días que siguieron a la denuncia estuvieron llenos de incertidumbre y tensión, pero Alejandro se mantuvo firme en su decisión. La investigación sobre el esquema de desvío de dinero resultó ser más extensa de lo que él había imaginado. Conforme las autoridades profundizaban en las investigaciones, quedó claro que Guillermo había actuado de forma calculada durante meses, desviando grandes cantidades a cuentas personales, disfrazando las transacciones como gastos normales del restaurante. Esa mañana, la noticia se difundió en la franquicia. Guillermo había sido arrestado. La confirmación trajo una mezcla de alivio y sorpresa para todos. Al principio, hubo un silencio colectivo entre los empleados, como si estuvieran procesando lo que eso significaba. Muchos de ellos, incluidos aquellos que habían creído en las palabras de Rocío, se dieron cuenta de que Alejandro había tenido razón todo el tiempo. Su decisión de exponer el esquema, a pesar del riesgo de perder su trabajo y enfrentar hostilidad, había sido una demostración de valentía e integridad. Carmen, desde el principio, había apoyado a Alejandro, y ahora, viendo el impacto de su actitud ética, su admiración por él crecía aún más. Supo, en ese momento, que el futuro de la franquicia y de los negocios que dirigía necesitaría personas como Alejandro, personas que pusieran los valores por encima de los intereses propios. Pocos días después del arresto de Guillermo, la noticia de las fraudes y de cómo Alejandro manejó la situación comenzó a difundirse por la red. Otros gerentes de franquicias, así como ejecutivos de la sede de McDonald's, se enteraron de la integridad con la que había actuado. Fue un ejemplo poco común de liderazgo moral, algo que inspiró cambios no solo en el restaurante que Alejandro dirigía, sino en varias otras sucursales.
Se comenzaron a implementar programas de auditoría y control financiero más estrictos en toda la red, como una forma de prevenir que situaciones como esa volvieran a ocurrir. Ese mismo mes, Carmen organizó una reunión con Alejandro. Esta vez, el encuentro fue más informal, una conversación sin la tensión de los momentos anteriores. Alejandro, quería agradecerte una vez más por lo que hiciste, dijo Carmen, mientras los dos se sentaban en una cafetería cerca de la franquicia. No fue solo el restaurante el que cambió. Tus acciones inspiraron un cambio real en varias otras sucursales, y eso no es algo que suceda todos los días. Alejandro sonrió, agradecido, pero modesto. Solo hice lo que creí correcto. No era una cuestión de elección para mí, respondió sinceramente. Carmen guardó silencio por un momento antes de continuar. He pensado mucho en estos últimos días y quería hacerte una propuesta, dijo, mirando directamente a los ojos de Alejandro. Me gustaría ofrecerte un puesto a nivel ejecutivo. Sería una posición donde podrías coordinar cuestiones de ética y responsabilidad social en varias franquicias de la red. Es una oportunidad para hacer una diferencia aún mayor. Alejandro se sorprendió. La propuesta era tentadora. Un puesto de alto nivel, un salario mucho mayor, la oportunidad de impactar en toda la red. Pero, al mismo tiempo, sintió una resistencia dentro de sí. Algo lo mantenía arraigado a sus raíces, a la comunidad donde había comenzado. Miró por la ventana de la cafetería, observando las calles que conocía tan bien, y pensó en su madre y en Francisco. Pensó en la sucursal donde había construido no solo su carrera, sino también su reputación y sus relaciones. Después de un momento de reflexión, Alejandro miró de nuevo a Carmen. Te agradezco mucho la oferta, Carmen, y significa mucho para mí, pero creo que no puedo aceptarla, dijo calmadamente, sorprendiéndola. ¿Pero por qué?, preguntó Carmen, curiosa y con un leve tono de decepción. Siento que mi lugar todavía está aquí, en esta comunidad. Aquí es donde puedo hacer la mayor diferencia. Quiero seguir transformando la sucursal donde comencé. Si me voy ahora, sentiría que dejo cosas sin terminar. Prefiero centrarme en un programa de ética y gestión que podamos aplicar aquí, haciendo de esta franquicia un ejemplo para las demás. Pero quiero hacerlo desde aquí, donde conozco a las personas y puedo ver los resultados de cerca, explicó. Carmen lo miró por unos instantes, evaluando la profundidad de sus palabras, y luego sonrió. Sabía que dirías eso, dijo, asintiendo con aprobación, y es exactamente por eso que te admiro tanto. La decisión de Alejandro de permanecer en la sucursal fue recibida con sorpresa, pero también con respeto. No estaba buscando reconocimiento ni poder, solo el sincero deseo de hacer lo correcto. A partir de ese momento, comenzó a trabajar en un programa piloto de ética y gestión con el apoyo de Carmen. El objetivo era simple: crear un ambiente de trabajo más transparente, ético y saludable, tanto para los empleados como para los clientes. Dentro de la franquicia, los cambios empezaron a percibirse. Los empleados, muchos de los cuales habían sido críticos con Alejandro al principio, comenzaron a reconocer su genuino compromiso con el bienestar de todos. Rocío, en particular, permaneció en silencio por un tiempo, pero eventualmente también comenzó a cooperar, dándose cuenta de que Alejandro estaba allí para mejorar el ambiente, no para promocionarse. Mientras tanto, la relación entre Alejandro y Carmen florecía. El respeto mutuo que habían construido a lo largo de los desafíos y las crisis evolucionó hacia algo más personal. Carmen admiraba la fuerza de carácter y la dedicación de Alejandro, no solo al trabajo, sino también a su familia. Alejandro, por su parte, se sentía cada vez más cercano a ella, no solo por su generosidad, sino también por la comprensión y el apoyo constantes que ella le brindaba.
En una tarde tranquila, mientras ambos observaban el movimiento en la sucursal, Carmen miró a Alejandro con un brillo en los ojos. ¿Sabes? Nunca imaginé que algo tan complejo como lo que pasamos nos traería hasta este momento, dijo ella. Alejandro, sonriendo, asintió. La vida es curiosa. A veces es en los desafíos donde encontramos las respuestas que estábamos buscando. Carmen rió suavemente y puso su mano sobre la de él. Y a veces encontramos mucho más de lo que esperábamos, dijo con una sonrisa. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.